Diálogos en Salud. El día de hoy se presentarán los resultados de la evaluación de impacto de la introducción de la vacunación contra la hepatitis A y la varicela en el Plan Ampliado de Inmunización PAI. A continuación, unas recomendaciones generales para el adecuado desarrollo de nuestra sesión virtual. Les agradecemos a todos mantener su micrófono cerrado durante la sesión y activarlo cuando vayan a participar en el espacio de preguntas. Mantener desactivada la cámara durante la sesión. En el chat encontrarán la lista de asistencia a la sesión. Les agradecemos muy especialmente diligenciarla, dado que a los correos que dejen allí registrados les estaremos haciendo llegar las memorias y el enlace de la grabación de esta sesión. Al finalizar las presentaciones tendremos un espacio de preguntas y comentarios. Por tanto, les agradecemos activar el icono de la manito y les iremos dando la palabra en orden. Por favor, una vez finalice su intervención, les agradecemos desactivar el icono de la manito. Al finalizar el seminario, les agradecemos desconectarse de la sesión. Finalmente, les informamos que esta sesión será grabada por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. La presentación y el video del seminario serán compartidos en los próximos días a sus correos y también estarán disponibles en la página del Ministerio en la sección Diálogos en Salud. Nuestra agenda para el día de hoy. Apertura e introducción de la sesión a cargo del coordinador del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, Mauricio Estrada Álvarez. Palabras de la doctora Sandra Consuelo Manrique Mojica, directora encargada de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Palabras de la doctora Nubia Esperanza Bautista, subdirectora de Enfermedades Transmisibles. El día de hoy tendremos el tema a presentar son los resultados de la evaluación de impacto de introducción de la vacunación contra la hepatitis A y la varicela en el Plan Ampliado de Inmunización SPAI. Al finalizar las presentaciones tendremos un espacio para preguntas de los participantes. Damos inicio así a nuestra sesión del día de hoy con las palabras de Mauricio Estrada Álvarez, coordinador del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Adelante, Mauricio. Marta, muchas gracias. Bienvenidos al día de hoy a esta sesión de Diálogos en Salud. Agradezco a todos su presencia, a nuestros conferencistas, a nuestros asistentes. Diálogos, para quienes nos acompañan por primera vez, es un espacio académico cuyo propósito es la divulgación de estudios y evaluaciones e investigaciones de interés en salud pública, desarrollados por equipos del Ministerio de Salud y Protección Social y otros actores claves de nuestro sector. Hoy hemos invitado al grupo de enfermedades inmunoprevenibles de la Dirección de Promoción y Prevención y al grupo de estudios sectoriales y evaluación de política pública de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales para presentar los resultados de la evaluación de impacto de la introducción de la vacunación contra la hepatitis A y la varicela en el Plan Ampliado de Inmunización PAI. La hepatitis A y la varicela son enfermedades infecciosas virales que han representado un desafío para la salud pública en Colombia. Por su parte, la hepatitis A es una enfermedad viral que afecta el hígado y generalmente es transmitida por la ingesta de agua o alimentos contaminados o por contacto directo con personas infectadas. En el pasado, las infecciones por hepatitis A en Colombia eran muy comunes, especialmente en áreas con bajos índices de acceso a agua potable y condiciones sanitarias deficientes. Sin embargo, a partir del 2015, la introducción de la vacuna por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la introducción de esta vacuna contra la hepatitis A en el país ha sido clave para reducir la incidencia de esta enfermedad. Esta vacuna fue implementada en el Esquema Nacional de Vacunación, inicialmente para niños de 1 a 5 años y posteriormente ampliada a otros grupos de población en riesgo. Y la inclusión de esta vacuna busca prevenir brotes, especialmente en comunidades con dificultades de acceso a servicios de saneamiento básico. En este mismo contexto, la varicela es una infección viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños pequeños, causando erupciones cutáneas, fiebre, malestar general, y aunque en la mayoría de los casos es una enfermedad benigna, puede tener algunas complicaciones graves, especialmente en adultos, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas.
Ante la introducción de la vacuna contra la varicela, esta enfermedad representaba una carga, antes de la introducción de la vacuna, esta enfermedad representaba una carga significativa para el sistema de salud, con hospitalizaciones y en algunos casos muertes totalmente prevenibles. Colombia incorpora la vacuna contra la varicela en el Plan Ampliado de Inmunización, recomendada para su administración en una sola dosis a los 18 meses de edad. Esta medida busca reducir tanto la incidencia de la enfermedad como las complicaciones asociadas. La vacuna contra la varicela ha demostrado ser altamente efectiva para prevenir la infección y su inclusión en el esquema nacional se ha consolidado como una herramienta esencial para prevenir estas enfermedades. En Colombia, hace menos de una década, el Plan Ampliado de Inmunizaciones tomó la importante decisión de incluir las vacunas contra hepatitis A y varicela en el esquema ampliado de inmunización. Esta medida requirió la realización de estudios de impacto para evaluar los resultados de la incorporación de las vacunas y su evolución a lo largo del tiempo, tal como lo establece la Ley 2406 del 2024. Por lo anterior, la Subdirección de Enfermedades Transmisibles y el Grupo PAI solicitaron a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales acompañar la evaluación del impacto de la inclusión de estas vacunas en el Plan Ampliado de Inmunizaciones, utilizando datos del Sistema Civigila de Salud Pública y otras fuentes indexadas de información, y los resultados de esta evaluación tras la introducción de la vacuna serán presentados en esta sesión por el equipo investigador del Ministerio, en conjunto entre el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública y el equipo del Plan Ampliado de Inmunizaciones. Sean todos ustedes bienvenidos. A continuación tendremos unas palabras de la doctora Sandra Consuelo Manrique Mojica, directora encargada de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio. Doctora Sandra, si de pronto ya estás conectada con nosotros, puedes levantar la manito para activar tu micrófono. Bueno, no contamos todavía con la presencia de la doctora Sandra. Si se conecta ahorita más tarde, le damos paso a ella. En el entretanto, les presento a nuestros conferencistas del día de hoy. Nos acompaña la doctora Sonia Carolina Mogollón Pastrán. Ella es enfermera, magíster en salud pública, es especialista en epidemiología y administración en salud, con experiencia en salud pública, vigilancia epidemiológica e investigación en salud. Ha trabajado en el Instituto Nacional de Salud a nivel territorial y actualmente trabaja en el Ministerio de Salud y Protección Social en la Dirección de Promoción y Prevención. Tenemos al doctor Luis Gabriel. Perdón, se me había ido el micrófono un segundo. El doctor Luis Gabriel Forero, él es economista con maestría en inteligencia de negocios, cuenta con experiencia en metodologías cuantitativas, análisis de datos y estudios asociados a la economía de la salud, análisis de impacto normativo y evaluaciones del sector salud para gestores farmacéuticos, academia y actualmente el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública del Ministerio de Salud y Protección Social. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Ariel Emilio Cortés Martínez. Él es médico cirujano y administrador público, con PhD en epidemiología y salud pública, magíster en administración y dirección de servicios sanitarios, magíster en ciencias económicas y cuenta con más de 25 años de experiencia en con diversos actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y más de 20 años como profesor universitario en áreas de epidemiología, bioestadística, planeación estratégica y evaluación de intervenciones en salud pública. Actualmente es integrante del Grupo de Estudios Sectoriales de Evaluación, del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública del Ministerio. Y por último tenemos al doctor Cristian Camilo Díaz Herrera. Él es estadístico con especialización en métodos estadísticos y maestría en estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con experiencia profesional de más de 10 años trabajando en el sector público como investigador en entidades como la Universidad Nacional de Colombia, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, la Unidad de Restitución de Tierras y actualmente es integrante del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública del Ministerio de Salud y Protección Social. Sean todos ustedes nuevamente muy bienvenidos. Doctores, tienen ustedes la palabra.
Gracias, Mauricio. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a presentar entonces los resultados de la evaluación de impacto de la vacunación contra los virus de hepatitis A y varicela. Este estudio se realizó eh, por parte del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública y el Grupo de Gestión Integrada de Enfermedades Inmunoprevenibles. Este es más o menos el contenido que vamos a trabajar, unas generalidades de la enfermedad, unos aspectos clínicos, la situación epidemiológica, las medidas preventivas, la posición de la OMS y la OPS en relación a estas enfermedades, la introducción de la vacuna en Colombia. Vamos a hacer una mención de las coberturas de vacunación en hepatitis A y varicela y después los resultados de la evaluación de impacto, la metodología que utilizamos y los resultados. Finalmente vamos a tener una pequeña discusión de los resultados de las evaluaciones de impacto. Bueno, muy buenos días para todos. Para dar inicio, es importante mencionar que la vacunación constituye una de las estrategias preventivas más efectivas en salud pública. Su implementación ha generado un gran impacto y ha logrado importantes resultados, como la interrupción de la transmisión del poliovirus salvaje y la eliminación de otras enfermedades en la región. Teniendo en cuenta dichos resultados, el programa ampliado de inmunizaciones es una prioridad para el gobierno nacional y por esto el Ministerio de Salud y Protección Social ha realizado diversos esfuerzos para su modernización, ha incrementado progresivamente los recursos del programa y ha adoptado medidas estratégicas para fortalecer y mantener los logros obtenidos en términos de coberturas de vacunación y su impacto en la reducción en la morbimortalidad de enfermedades inmunoprevenibles. Es importante mencionar, en la diapositiva ustedes pueden observar una fotografía de una de los miles vacunadores que hay en este país. No hay duda que los resultados que se han obtenido en términos de impacto de vacunación no solamente tienen que ver con la inversión económica que se hace para la compra de estas vacunas, sino también por el esfuerzo que día a día hace cada uno de los vacunadores de este país para poder llevar las vacunas a las casas de la población colombiana. En la actualidad, el esquema de vacunación de Colombia es uno de los mejores de América y el Caribe e incluye 22 biológicos para la prevención de 30 enfermedades. En el día de hoy, como ustedes ya lo han escuchado, vamos a hablar particularmente de dos de los biológicos que se incluyeron en el año 2013 y 2015 respectivamente. Siguiente. Para iniciar, vamos a empezar hablando de la hepatitis A, que ya de alguna manera Mauricio nos ha planteado algunos aspectos bien importantes que tienen que ver con los aspectos clínicos. Siguiente. Y vamos a hacer un repaso simplemente para el conocimiento de aquellos que no conocen acerca de la hepatitis y un recorderis para todos aquellos que estoy segura están conectados y conocen un poco acerca de la enfermedad. La hepatitis A es una inflamación del hígado debido al virus de la hepatitis A. El virus en general, como lo decía Mauricio, se transmite principalmente a través de la ingestión de alimentos y agua contaminados con las heces de una persona infectada o por contacto físico cercano con una persona infectada. El periodo de incubación en general de la hepatitis A suele ser de entre 15 y 50 días. El cuadro clínico es propio de una hepatitis vírica aguda, sin que se pueda distinguir de las hepatitis causadas por otros virus. Suele dividirse en general en dos fases. Una fase preictérica, en el que los síntomas clásicos consisten en malestar, fatiga, anorexia, vómitos, molestias abdominales, diarrea y con menos frecuencia cefalea, dolor articular y muscular. Y una segunda fase que se llama fase ictérica, en la que además de la ictericia, como su nombre lo dice, se observa una elevación de las concentraciones de enzimas hepáticas, puede aparecer orina oscura y en ocasiones heces decoloradas. En general, la hepatitis A acaba remitiendo por completo en más del 99% de los casos, aunque se ha descrito un recrudecimiento de los síntomas entre un 3 y un 20% de los casos, especialmente los casos sintomáticos. A diferencia de la hepatitis B y C, la hepatitis A no causa una hepatopatía crónica y se supone que la inmunidad adquirida contra ella persiste para toda la vida. El diagnóstico concreto se establece mediante detección en la sangre de anticuerpos IgM dirigidos específicamente contra el virus de la hepatitis A. Y es importante mencionarlo y aclararlo cuando hablamos de inmunoglobulina M, IgM, esta se encuentra aumentada en el contexto agudo, es decir, cuando una persona recientemente se ha infectado y eso, digamos,
ayuda a confirmar la exposición reciente pues, al virus. Mientras que cuando se encuentran niveles elevados de inmunoglobulina G, lo que nos indica es que la persona está o en un estado de convalecencia e indica que ha tenido una exposición pasada, ya sea porque se infectó en algún momento de su vida o porque recibió la vacuna. Otra prueba que también se puede utilizar para confirmar el diagnóstico de hepatitis es la PCR. Es muy importante mencionar que la enfermedad es más frecuente en niños, aunque en los países desarrollados la enfermedad se desplaza hacia edades más adultas y puede afectar a los jóvenes. Y muy importante en el tema epidemiológico, cuando se quiere, digamos, medir la carga de enfermedad en los países, es tener en cuenta que la mayoría de los niños desarrollan la enfermedad de forma muy benigna o incluso a veces pueden cursar con un cuadro asintomático, mientras que las personas mayores tienen más probabilidades de presentar síntomas. Siguiente. En cuanto a la situación epidemiológica, es importante tener en cuenta que si bien en todos los países se hace vigilancia, en nuestro país ustedes saben que la hepatitis A hace parte del sistema de vigilancia en salud pública y se debe reportar, se hace parte del reporte de notificación obligatoria, es importante aclarar que existe un alto subregistro que es reconocido a partir de los diferentes estudios que se han hecho a nivel mundial. En general se ha visto que por cada caso reportado se espera un mínimo de 4 casos no reportados y esto tiene mucha relación con lo que les mencionaba anteriormente y es que los niños tienden a pasar con un cuadro asintomático de hepatitis A, es decir, que esos niños ni consultan, ni se reportan, ni pues vamos a tener evidencia de que cursaron con la enfermedad, sin embargo, pues van a estarla transmitiendo y eso va a hacer pues que evidentemente haya una persistencia de la enfermedad en todas las regiones. En cuanto a los casos nuevos de infección, por cada caso nuevo se espera de 2 a 4 nuevas infecciones alrededor. Por lo anterior, digamos que la OMS y en general quienes han descrito la situación epidemiológica de la hepatitis A han concluido que la mejor manera de llegar a definir la carga de enfermedad de la hepatitis A es hacer un análisis de la prevalencia serológica, es decir, hacer estudios de anticuerpos de inmunoglobulina G para saber si las personas han sido infectadas en algún momento de su vida. Además, obviamente, el seguimiento que se hace de los casos sintomáticos. En general, ustedes pueden ver que la OMS ha clasificado a los países y a las regiones según la seroprevalencia. Como ustedes pueden observar, hay unos países, sobre todo en la región asiática y africana, que tienen una seroprevalencia alta. Hay otros como los países Canadá, Estados Unidos y algunos países de Europa que presentan una incidencia muy baja, una seroprevalencia muy baja. Y en el caso de la región de las Américas, ustedes pueden observar cómo la mayoría de los países han sido catalogados con una seroprevalencia intermedia, ¿cierto? Esa prevalencia intermedia hace que en estos países la transmisión infantil sea menos frecuente y en ese contexto hayan más adolescentes y adultos susceptibles a la infección y por ende se presenten más brotes que en otras regiones. Y un tema muy importante en este componente es que el hecho de que la infección se dé en población adolescente y adulta suele llevar aparejada una elevada tasa de manifestaciones clínicas muy graves. Siguiente. Respecto al tema de la estimación de la tasa de incidencia, ya yo les adelantaba que normalmente se espera en los estudios de carga que haya un subregistro, porque efectivamente hay una cantidad de casos que no se están reportando. Primero porque pueden pasar asintomáticos o porque la sintomatología es muy leve y no llegan a consultar. Y segundo, pues porque algunos incluso pues por acceso a los servicios de salud no consultan. Sin embargo, hay un estudio que se publicó en el año 2022
en el que se estimó la carga de enfermedad de hepatitis A para el año 2019. Ustedes pueden observar cómo el panorama comparado con lo que la OPS ha catalogado como países de alto, bajo, mediano riesgo, intermedio riesgo, no ha cambiado mucho. En realidad, por ejemplo, países de África siguen en color rojo porque tienen unas altas incidencias, y ustedes pueden ver cómo en la región de las Américas, y especialmente en la región de Suramérica, países como el nuestro aún en el año 2019 continúan teniendo una alta carga de enfermedad, una alta incidencia. En general, para el año 2019 se estimó más o menos un aproximado de 163 millones de infecciones agudas de hepatitis A en todo el mundo, y 31.382 defunciones. Y para Colombia se estimó una tasa de 2.369 casos por cada 100.000 habitantes. Siguiente. En cuanto al tema de medidas de prevención, como ya lo mencionaba Mauricio y lo mencionábamos al inicio, la hepatitis A tiene una relación directa con el tema de saneamiento inadecuado y acceso limitado a agua potable. En este contexto, las medidas preventivas se fundamentan en el tema de la mejora de saneamiento, la inocuidad de los alimentos, el acceso al agua potable, y una medida muy importante que es finalmente de la que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la vacunación. En general, de las vacunas podemos decir que existen dos tipos de vacunas en el mundo: unas que son vacunas inactivadas, producidas en varios países, y otras que son vacunas vivas atenuadas. Siguiente. Respecto a la posición de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, ellos han hecho dos pronunciamientos en el año 2012 y 2022. La última, pues en realidad actualizó algunos temas, pero en general aquí yo les voy a mostrar los aspectos más importantes que ellos han recomendado y han concluido en esas dos posiciones que han publicado. La primera es que ellos recomiendan incorporar la vacuna contra la hepatitis A partir del 12º mes de vida en los supuestos siguientes: una tendencia al alza de la hepatitis A aguda, incluidos los casos graves en niños mayores, adolescentes o adultos; un cambio en el grado de endemicidad de alta, intermedia, y por aspectos vinculados con la relación costo-efectividad. Si ustedes recuerdan el mapa que veíamos hace 2 diapositivas, Colombia está catalogada como de una prevalencia, de una endemicidad intermedia. También menciona que en los niños las vacunas inactivadas contra la hepatitis A se pueden administrar con esquemas de 1 o 2 dosis por vía intramuscular, y refieren que la evidencia ha mostrado que la eficacia de la vacuna, la persistencia de los anticuerpos y la movilización de la seroprotección a largo plazo indican que en la población pediátrica, con el esquema de una dosis, resulta equivalente al de 2, además de ser menos costoso y más fácil de aplicar. Es decir, ellos dicen que aplicar una sola dosis de vacuna de hepatitis A puede resultar tan costo efectivo, incluso más, que aplicar 2 dosis. Respecto a los países, ellos dicen que deben recabar y revisar información necesaria para estimar la carga, lo cual puede exigir de que se hagan estudios epidemiológicos para estimar la prevalencia de anticuerpos, inmunoglobulina G, en función de la edad, y también los datos sobre la incidencia de la hepatitis A, que pues ustedes saben, la tasa de incidencia se calcula a partir de los reportes que se hacen en Civigila en Colombia, y todo lo que tiene que ver con la carga de enfermedad, que tiene que ver con datos de hospitalización, insuficiencia hepática fulminante, trasplante de hígado y todo lo que tiene que ver con la mortalidad. Siguiente. Asimismo, mencionan que los países con una endemicidad intermedia, como es el caso de Colombia, presentan una mayor proporción de población de adolescentes y adultos jóvenes expuestos a contraer la infección, y en esos países se recomienda la vacunación a gran escala en la primera infancia porque esta resulta costo eficaz.
Se menciona que en las personas inmunodeprimidas se recomienda el esquema con 2 dosis de vacuna inactivada y que en el caso de los trabajadores de salud, ellos no presentan en general un riesgo especial de contraer la hepatitis A, por lo que están sujetos a las mismas recomendaciones vacunales que el resto de la población. Siguiente. En este contexto, entonces, Colombia en el año 2009 decidió realizar un estudio de carga de la enfermedad y de costo-efectividad de la introducción de la vacuna, en el cual se concluyó que para el escenario de endemicidad intermedia del país, lo recomendable era incluir la vacuna de hepatitis A, porque esto resultaba costo efectivo. Si bien también se mencionan los resultados del estudio que en ese momento se había sugerido que una alternativa a la vacunación universal de los niños era vacunar alrededor de los brotes, también se analizó ese escenario y se encontró que dado que en las zonas urbanas de Colombia existe un número, o que existía en ese momento un número reproductivo básico de hepatitis B, de hepatitis A entre 5 y 6, la estrategia de vacunar solamente en brotes no resultaba suficiente para poder obtener coberturas por encima del 75%, que es lo adecuado para poder de alguna manera romper el ciclo de transmisión de hepatitis A. Siguiente. En ese contexto, como muchos de ustedes recordarán, entonces en el año 2013 el ministerio emitió el lineamiento para la introducción de la vacuna, en el cual se establecieron, pues además de todas las pautas para la introducción y la aplicación de la vacuna, el objetivo general de disminuir la incidencia de hepatitis A. Se estableció que la población objetivo eran todos los niños y niñas de 1 año, ¿cierto?, que residían en el territorio colombiano, y que la edad de aplicación era el año de vida, es decir, a los 12 meses. Siguiente. En el caso de la varicela, siguiente. En el caso de la varicela tenemos que es una enfermedad infecciosa aguda causada por el virus varicela zoster. Este virus infecta únicamente al ser humano, es termolábil, fuera de la célula huésped sobrevive en el ambiente extremo apenas unas horas, a veces un día o dos, y se inactiva fácilmente con detergentes, por ejemplo. La infección primaria por el virus causa la varicela, sin embargo es importante mencionar, porque de hecho ha cobrado gran importancia en los últimos años. El virus puede permanecer latente en los ganglios nerviosos sensoriales y puede reactivarse como herpes zóster, o lo que se denomina culebrilla, llegando a generar una neuralgia posherpética, y esto se relaciona en general con factores como la inmunidad, la edad, entre otros de la persona. La varicela es por lo general una enfermedad benigna que remite espontáneamente en los niños inmunocompetentes, pero que en los adultos puede adoptar una forma más grave. La infección se adquiere principalmente por vía aérea. Las lesiones cutáneas también contienen altas concentraciones virales que infectan a los huéspedes susceptibles, es decir, personas que no han tenido varicela o no han sido vacunadas contra la enfermedad, por contacto directo con las lesiones o por propagación en el aire. El periodo de incubación en general suele ser de 14 a 16 días, pero puede prolongarse a un rango de 10 a 21 días, con un cuadro clínico característico consistente en malestar general, fiebre leve, dolor de cabeza o anorexia, que pueden aparecer 1 a 2 días antes del inicio de la erupción. El exantema generalizado y pruriginoso progresa de lesiones maculosas y papulosas a vesículas antes de formar costras. Generalmente inician en el pecho, la espalda, la cara, y después se propagan al resto del cuerpo. Aunque su curso es generalmente benigno, la infección puede ser grave en personas inmunosuprimidas, en recién nacidos, embarazadas y adultos. La varicela suele conferir inmunidad para toda la vida. Los brotes secundarios de varicela son raros en personas inmunocompetentes. Los grupos con mayor riesgo de padecer complicaciones son los neonatos, los lactantes, las embarazadas, los adultos y las personas inmunodeprimidas. Y es importante tener en cuenta que en los neonatos la varicela puede ser mortal, sobre todo si la madre contrae la enfermedad durante los 5 días anteriores o los 2 días posteriores al parto.
Esto tiene que ver obviamente con el síndrome de varicela congénita, que en general se refiere a cicatrices cutáneas, anomalías en las extremidades, en cerebro, los ojos y bajo peso al nacer. Este tipo de síndrome aparece entre un 0,4% y un 2% de los niños nacidos de madres que contrajeron la infección por el virus durante las primeras 20 semanas del embarazo, aunque se han descrito casos aislados de este síndrome en situaciones en que la madre se habría infectado hasta las 28 semanas después de la concepción. En el caso del herpes zóster o culebrilla, la manifestación clínica es una erupción vesicular unilateral, típicamente suscrita a un área de la piel cuyos nervios sensitivos provienen todos de una raíz nerviosa espinal que se acompaña habitualmente de dolor radicular. Los pacientes sienten mucho dolor y malestar durante las semanas, meses e incluso años en los casos graves que deterioran su calidad de vida. Y la complicación más grave de esta culebrilla es la neuralgia posherpética. El diagnóstico de la varicela y el herpes zóster se basa en la aparición y distribución de las lesiones vesiculares, es decir, generalmente el diagnóstico, pues como su nombre lo dice, es clínico, y la detección de inmunoglobulina M no es útil para el diagnóstico en este caso. El tratamiento es sintomático y para el caso de la varicela y en el caso del herpes zóster, generalmente se recomienda un tratamiento antivírico rápido. Siguiente. Al igual que en el tema de la hepatitis A, en el año 2021 se publicó un estudio en el que se estimó la carga de enfermedad de varicela para el año 2019. En este estudio se estimó que en el año 2019 se presentaron cerca de 87 millones de infecciones, de ellos 15.000 aproximadamente fallecieron por alguna complicación de la varicela. La incidencia por su parte de herpes zóster puede variar según el país entre 2 y 4,6 por cada 1.000 personas año. Para Colombia en el año 2019 en este estudio se estimaron 961 casos por 100.000 habitantes. Siguiente. En el tema de prevención, pues se cuenta con el tema de las vacunas. Siguiente. La posición de la OPS al respecto, esta fue la última posición que fue publicada por la OPS fue para el año 2014. Ellos refieren que aunque la carga de morbilidad grave y mortalidad debida a la varicela y al herpes zóster es considerablemente menor que la de otras enfermedades prevenibles por vacunación, se ha establecido claramente la utilidad de la vacunación contra la varicela desde el punto de vista de la salud pública en cuanto a la reducción de morbimortalidad y obviamente la reducción de años, por ejemplo, discapacidad y en el tema de hospitalizaciones. Hay que disponer de suficientes recursos para lograr una cobertura vacunal cuando se toma la decisión de incluir la vacuna, ya que la cobertura debe ser igual o superior al 80% y mantenerla de forma sostenida. Se prevé que una cobertura vacunal constantemente inferior al 80% puede provocar a largo plazo un desplazamiento de la infección a franjas etarias superiores, con el consiguiente aumento de morbimortalidad pese a la reducción del número total de casos. Ellos dicen que los países que decidan introducir el programa de inmunización infantil contra la varicela deben administrar la primera dosis entre los 2 y los 18 meses de edad y que el número de dosis recomendado depende del objetivo. Por un lado, con una dosis basta para reducir la morbilidad grave y la mortalidad debidas a la varicela, pero si lo que se quiere es prevenir una circulación mínima del virus y la aparición de brotes, se deben aplicar 2 dosis. Siguiente. También se menciona que la vacuna contra varicela suele estar contraindicada en personas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. No obstante, como la varicela puede ser a veces más grave en ciertos grupos de personas inmunodeprimidas, se puede considerar la posibilidad de administrar la vacuna en 2 dosis para estos grupos. La vacuna contra la varicela está contraindicada durante el embarazo y este deberá posponerse hasta que hayan transcurrido por lo menos 4 semanas después de la vacunación.
No obstante, la evidencia ha mostrado, alguna de la evidencia ha mostrado que lactantes cuyas madres fueron vacunadas por error durante la gestación no han revelado ningún caso de síndrome de varicela congénita. Sin embargo, la vacuna está contraindicada durante el embarazo. Debido a que se desconoce la carga de herpes zóster en la mayoría de los países y puesto que no se dispone suficientes datos para el uso de la vacuna, porque para el herpes zóster también existe una vacuna que tiene una concentración más baja del mismo contenido de la vacuna contra la varicela, por el momento la OMS y la OPS no hace recomendaciones sobre el uso sistemático o la introducción de este tipo de vacuna en los programas de rutinarios de los países. Siguiente. En este contexto, entonces, en Colombia se hizo igualmente un estudio de carga y de introducción de la vacuna contra varicela en el año 2012. Se encontró que la introducción de la vacuna era costo efectiva por los costos evitados en consultas, hospitalizaciones, incapacidades, ausentismo escolar y, como les decía, todo lo que pues está detrás de esta enfermedad. Y el 8 de octubre del 2014, el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización revisó la evidencia y recomendó al Ministerio la inclusión de la vacuna contra la varicela en un esquema de una dosis y un refuerzo que se aplicarían al año de edad la primera dosis y el refuerzo a los 5 años. Siguiente. Posteriormente, en el año 2000, en el 2015, entonces el ministerio emitió el lineamiento para para la introducción de la primera dosis con el objetivo general de disminuir el riesgo de enfermar por este virus. La población objeto eran los niños de 12 meses porque apenas este era el lineamiento para la primera dosis. Siguiente. Y en el año 2019 se emitió el lineamiento para la introducción del refuerzo a los 5 años. Y esto es, digamos, lo que se ha venido haciendo en los últimos años en el país. Siguiente. Gracias. En relación a la cobertura de la vacunación que ha mencionado Carolina, vamos a ver un pequeño dashboard que muestra cómo ha sido el comportamiento en el país en los últimos años. Bien, vemos que para ambas vacunas, hepatitis A y varicela, la cobertura ha sido del 89,69%. Esto implica que de 14.835.000 niños que tenemos de meta programática, hemos aplicado vacunas a 13.306.000 niños. Específicamente para hepatitis A, la cobertura en este periodo de tiempo ha sido del 92,19%. En el 2014 empezó con una cobertura del 93,66%, con algunas coberturas más bajas en la zona del Amazonas. Por ejemplo, en pandemia fue de 90,51%, sin embargo, en el 2021, por estas restricciones asociadas a la pandemia, bajó al 86,58%. Y en el 2023, el último año del registro completo, pues la cobertura actual es del 92,98%. Si hablamos de la varicela, se han vacunado 6.740.000 niños de una meta programática de 7.700.000. Esto implica una cobertura del 87,39%. Vamos a ver que es un poco inferior. Para la vacuna que se hace a niños menores de 1 año es del 90,56%, empezó en 91,81%, el mismo comportamiento en los años de pandemia, en el 2020 del 89,88%, en el 2021 del 85,48% por estas restricciones principalmente, y actualmente está en el 91,84%. Cuando hablamos del refuerzo para niños de 5 años, la cobertura generalmente en los refuerzos es un poco menor, del 82%, de 2.860.000 niños de meta programática se han vacunado 2.345.000 niños. En el 2020, la cobertura fue del 81,58%, pandemia cayó al 80,78% y el último dato actualizado es 85,83%, una tendencia al alza. Esto es como unas generalidades específicas de las vacunas que se han estado
aplicando a través del Plan Ampliado de Inmunizaciones en los últimos años, pues desde que están implementadas. En cuanto a la metodología, la siguiente. Nosotros hemos planteado desde acá, desde el Ministerio, hacer un estudio analítico longitudinal de cohorte retrospectiva, cuyos periodos de estudio van para hepatitis A entre el año 2005 y 2022 y para varicela entre el 2007 y el 2022. Las fuentes de información que hemos utilizado para hacer los cálculos son tasa de incidencia, numerador, de notificación al Civigila del Instituto Nacional de Salud del periodo de estudio mencionado, y en el denominador el censo 2005 con sus proyecciones y de igual manera el censo 2018 realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE. En cuanto a la calidad de los datos, para el estudio nosotros miramos la precisión, la integridad, la consistencia, la relevancia, la actualidad y la validez de los datos. Podemos manifestar que el Departamento de Chocó muestra sus registros en los periodos estudiados. Las variables que tomamos de acuerdo a la información fue la edad y el número de casos. La siguiente. En cuanto al análisis estadístico, comparamos las tasas de incidencia notificadas por cuadrisemanas en Colombia en periodos distintos. Esto nos dio 13 cuadrisemanas en un año. Para la hepatitis A se verificó la información y se utilizó en el periodo prevacunal entre el año 2005 y 2012 y en el periodo postvacunal de 2013 al 2022. Y para la varicela utilizamos la información desde el 2007, hasta el 2015, que fue la introducción de la primera vacuna, y luego la segunda vacuna del 2019, llegando a tener la información hasta el 2023. Este análisis permite entender la reducción de casos y su evolución temporal. Para ello se usaron las pruebas chi cuadrado para diferencias de proporciones y Wilcoxon-Ranson como prueba no paramétrica para comparaciones de medianas de las tasas de incidencia, donde se compara el rango medio de las dos pruebas que se relacionaron. La hipótesis nula, entonces, fue que no existe diferencia significativa entre las tasas de incidencia de la varicela entre el periodo oral prevacunal y el periodo postvacunal, y se estableció un valor de P menor de 0,05 para rechazarla y aceptar la hipótesis alterna. Se usó el paquete estadístico R, versión 4.3.3. Se realizaron mapas de colores para los departamentos en Excel 365 para comparar las tasas de incidencia. Las librerías que usamos fueron TDIR, Farber, Labelin, Crayon, DPLIR, PUR, ReadDR, ReadLX, TDVerse, GG45, Forecast, ShanePoint, Lubridate y ggplot2, que fueron los que usamos para el análisis. La siguiente. Finalmente, nosotros para poder hacer el estudio hicimos una revisión de literatura que nos permitiera aceptar la mejor metodología y varicela, y optamos por seguir el artículo de evaluación del impacto de los programas de vacunación masiva en la experiencia de hepatitis A en Cataluña, escrito por Oviedo y otros en el año 2009, a pesar de que hay literatura también de China, de Estados Unidos, de evaluación de impacto para vacunas. La siguiente. Buenos días. Les voy a presentar entonces los resultados de la evaluación de impacto. Inicialmente vamos a mirar de hepatitis A, en donde en la mano izquierda tenemos la serie del número de casos que se han presentado mensualmente desde el 2007 hasta el 2023. Recordemos que en el 2013 es que se implementa el plan de vacunación en donde se marca esta diferencia
en la gráfica, notamos que antes del plan, el número de casos es bastante mayor a después del plan. Aquí entre el 2018 y el 2020 hay un pico, em, que hay unas hipótesis que es que en Risaralda hubo brote. También pudo deberse por el tema de lavado de manos y de manipulación de alimentos. Em, y del 2022, después del 2022 se ha encontrado un aumento, no es muy marcado, pero hay un aumento y puede deberse a la pandemia. En la mano derecha vemos la misma serie, en esta gráfica es una descomposición espectral de la serie de tiempo donde nos permite determinar la tendencia, la estacionalidad y los rezagos, el correlograma. En la parte de la tendencia, se observa que hasta más o menos el 2010 ha habido como una disminución, después se mantiene del 2010 al 2013 y hay una disminución notable después de la implementación del plan de vacunación del 2013 en adelante hasta el pico que pues ya nosotros vimos. En cuanto a a la estacionalidad, vemos que en cada año hay unos picos, más o menos en febrero, ¿cierto? Es donde se presenta el mayor número de casos y el menor número de casos hacia fin de año. Entonces, esto sugiere que hay que hacer un análisis, podría decirse que mensual, o tener en cuenta la estacionalidad para mirar este análisis. Y pues acá vemos también el correlograma en donde se observa que hay mayor autocorrelación para los años subsiguientes que se están estudiando. Hipótesis para explicar por qué era este pico. Una de las hipótesis que se contrastó era la parte de la migración. Contamos con información del Civigila de la nacionalidad después del 2007 y se hizo un contraste en donde en la línea roja se observan todos los casos a nivel del país y en la línea azul se observa solo en la nacionalidad colombiana, donde no se observan diferencias significativas, por lo que se descarta como tal esta hipótesis y nos vamos mejor por la hipótesis del brote que hubo en Risaralda en esa época, por el tema también pues, de lavado de manos y manipulación de alimentos. Luego vamos a analizar ya las tasas de incidencia por 100.000 habitantes de la hepatitis A. En la gráfica de la mano izquierda vemos los promedios de las tasas de incidencia en las líneas rojas antes de la vacunación, en las líneas verdes después de la vacunación por cada una de las 13 cuadrisemanas. Entonces se toman las semanas epidemiológicas y se agrupan de a 4 semanas epidemiológicas. Entonces encontramos que hay bastante diferencia, ¿cierto? Entre estas tasas de incidencia a nivel de promedio. Pero a mano derecha vamos a ver las distribuciones más detalladas según el box plot o diagrama de cajas y bigotes, en donde se observa también que a nivel general no hay traslapos entre las cajas, lo cual hay una evidencia descriptiva de que hay o un indicio de que hay diferencias entre antes de implementar el plan de vacunación y después de implementar el plan de vacunación. Para corroborar esto, recurrimos a 3 métodos que el de la literatura, el que usaban en la literatura, es el método de proporciones, y también se probaron el método de Wilcoxon-Whitney y un modelo de estimación de ecuaciones generalizado,
por cuadrisemanas. El método de proporciones que usa el estadístico chi cuadrado nos dio unos resultados de p-valores muy bajitos, lo que quiere decir menores a 0,05, lo que quiere decir que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de proporciones en cuanto a las tasas, ¿cierto? Las tasas de incidencia y el problema es que esta prueba tiene en cuenta el número de casos que se han presentado en el denominador. Cuando aumenta, pues va a hacer es sesgar esta prueba y por eso vemos que están dando p-valores tan pequeños. En resumidas cuentas, está un poco sesgado esta prueba. Entonces, mejor se usa una prueba de Wilcoxon Mann-Whitney eh, por rangos. Y en cada una de las cuadrisemanas que también hay unas diferencias significativas al 1% de nivel de significancia o de error. Entonces hay una evidencia estadística para probar que sí ha sido efectivo y han habido bastante disminución en las tasas de incidencia. Gracias a la implementación de este plan del 2013. También se recurre, por último, al un modelo de ecuaciones estimadas generalizadas, que es una extensión de modelos lineales generalizados. En este caso se toma como variable respuesta el número de casos, debido a que son conteos, entonces se toma una distribución de la respuesta de Poisson con una función de enlace logarítmica. Y la ventaja que tiene este modelo sobre los modelos lineales generalizados es que no supone independencia entre los individuos, en este caso los años. Sabemos que hay una dependencia temporal, por lo tanto se recurre a este modelo que es bastante sofisticado y se modelan estas matrices de covarianzas mediante un modelo autorregresivo de orden 1, es decir, que tiene en cuenta el año inmediato, el número de casos inmediatamente del año inmediatamente anterior para estimar pues esas matrices de covarianzas. Este es el modelo más indicado para estimar y para verificar si hay evidencia estadística para decir si hay una diferencia entre el cambio con el plan de vacunación después del 2013. Se encuentra que tanto las diferencias por cuadrisemana como el plan de vacunación, según el análisis de varianza o en la tabla de ANOVA, son bastante significativas al 0,1%, con 0,01% de error. Gracias a este modelo también se puede estimar una disminución anual esperada del 71%, con un intervalo de confianza del 95%, que indica que la disminución anual está entre el 56% y el 81% después de hacer la implementación mediante este plan en el 2013, comparado con antes del 2013. Y el número de casos, esto es en porcentaje, el número de casos que se están evitando de la carga de enfermedad con la hepatitis A es entre 3.760 casos y 5.438 casos, con un nivel de confianza del 95%. Y
el número de casos estimados es 4.767. Es importante precisar que este modelo también tiene en cuenta la población que se tuvo anualmente en el offset. Entonces, directamente se está modelando el número de casos que se presentaron, pero indirectamente se está modelando la tasa de incidencia, teniendo en cuenta como en el offset la población, las proyecciones poblacionales según el DANE. Entonces, con estos tres métodos observamos una gran disminución gracias a la implementación del plan de vacunación en, en el 2003. Ahora vamos a ver las incidencias promedio por departamento. En general, en todos los departamentos se ve una disminución. En azul vemos el promedio de las incidencias antes del plan de vacunación, en naranja después del plan de vacunación. En Guaviare y en el norte de Santander y en Chocó se presentan el comportamiento contrario, es decir, hay una tasa de incidencia mayor después de la implementación del plan de vacunación en estos tres departamentos. Aquí observamos en la gráfica que los que han sido más beneficiados han presentado unas diferencias en promedios en cuanto a las tasas de incidencia, han sido el Amazonas y el Sucre. También por aquí vemos que en el Bichá, en Arauca, el Putumayo, también han sido beneficiadas por este plan de vacunación. Eh, para poder explicar este incremento que hubo en estos tres departamentos, se observa, lo contrastamos con las coberturas de las vacunas que se implementaron en general. En promedio, se observa que después de la implementación del plan, hay un promedio de cobertura superior al 92%, por lo cual se descarta que sea la cobertura la que esté influyendo en estos comportamientos y se va más hacia la hipótesis de brotes en estos departamentos, por lo que hay que centrarse en, en el tema de saneamiento y de pronto en el aumento de población por migración, en el caso, por ejemplo, del norte de Santander. En cuanto a la tendencia que se ha visto por edades, se observa que en todos los grupos etarios han sido afectados positivamente después del 2013. eh, han disminuido bastante el número de casos. En cuanto a ciclos vitales, se observa que la infancia es la que ha sido más afectada positivamente después de la implementación del plan de vacunación en cuanto a la disminución del número de casos. Eh, la siguiente grupo es el de adolescencia. En general, juventud y adultez no han sido muy afectados y persona mayor sigue siendo, se ha presentado el número de casos como bastante constantes. Encontramos aquí las diferencias promedio antes y después según los grupos etarios y todas las diferencias han sido positivas. Bueno, para descartar que Bogotá, por ser más grande, se implementó un análisis excluyendo a Bogotá para evitar sesgos
en cuanto a la efectividad de este plan de vacunación, encontrando, haciendo el mismo tipo de análisis, encontramos los mismos comportamientos, sin incluir a Bogotá. Encontramos también que a nivel de cuadrisemana hay diferencias bastante marcadas. En cuanto a las tendencias y es efectivamente al mirar las pruebas estadísticas de proporciones y la prueba de Wilcoxon no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, se concluye que Bogotá pues, no es un factor de confusión para las contraste de hipótesis que se tuvieron a nivel estadístico. Bueno, ya a nivel de varicela se sigue una estrategia bastante similar, sino que la diferencia está en que varicela tiene dos dosis y el plan se implementó en el 2015, a mediados del 2015. Entonces la segunda vacuna se empezó a aplicar 5 años después, a mediados del 2019. Entonces, tenemos la serie del número de casos distribuidas o partidas en 3 secciones. Antes del plan de vacunación, el plan de vacunación implementado donde se aplicó la primera dosis y donde se aplicó la segunda dosis. A nivel general, se observa que hay una disminución después de aplicar la primera dosis, pero la disminución más marcada se observa después de aplicar la segunda dosis. En cuanto a las tendencias de descomposición espectral, pues se observa la misma tendencia y también se tiene que la varicela tiene un comportamiento periódico o digamos ahí unos meses del año en donde hay mayor brote o más, donde se presentan más casos de esta enfermedad, sobre todo a final de año. Y a comienzo de año se presentan más bien pocos casos. Aquí hacemos la misma estrategia a nivel de cuadrisemanas. En verde, en rojo, perdón, tenemos antes del plan de vacunación. En verde, después del plan de vacunación, hay un comportamiento muy similar en cuanto a estos dos grupos. Y después de implementar la segunda dosis, eh, hay una diferencia bastante marcada con respecto a estos dos grupos. Aquí a nivel de distribución de cajas y bigotes se observa este mismo comportamiento, a diferencia que, digamos, en las últimas cuadrisemanas, en la segunda parte del año, hay mayor dispersión en cuanto al número de casos que se reportan en el CIVIGILA. Bueno, cuanto a las pruebas de proporciones por cuadrisemanas, se siguió la misma estrategia. Se hacen pruebas de chi cuadrado de proporciones, encontrando que todas son significativas al 5% entre la primera y la segunda dosis. Pero acordémonos que esta prueba pues, tiene como un sesgo, entonces es mejor basarnos en las pruebas de Wilcoxon, en donde dice que antes del plan y con la primera dosis, en general no se observan diferencias estadísticamente significativas. Entre antes del plan y con la segunda dosis, sí se observan diferencias estadísticamente significativas al 5%, a excepción de la tercera cuadrisemana que se encuentran diferencias estadísticamente significativas, pero al 5%. Y entre la primera y la segunda dosis se encuentran diferencias estadísticamente significativas, pero con un nivel de significancia o de error del 6%, porque son menores al 0,06. ¿Listo?
ya implementando el modelo de ecuación de estimación de ecuaciones generalizadas, también con una matriz de covarianzas estimadas mediante un método autorregresivo de orden 1, también teniendo en cuenta la población como variable control o como offset, se encuentra que según el análisis de varianza, eh, el plan de vacunación es bastante significativo, menos del 1%. Sin embargo, al mirar en detalle, se tiene en cuenta como referencia antes del plan de vacunación. Con una dosis no hay diferencias estadísticamente significativas, pero con dos dosis hay diferencias estadísticamente significativas a menos del 1% de, de, de significancia. Con base en este modelo, también se construye estos intervalos de confianza donde se espera una disminución entre el 70 disminución anual entre el 70,7% y el 83%, con una disminución esperada del 78%. Estamos hablando de más de 66.925 casos anuales eh, a nivel país, con un intervalo de confianza del 95% que varía entre 60.661 casos y 71.215 datos. eh, eh, Después de haber aplicado el plan de vacunación con las dos dosis. Entonces es una disminución bastante significativa en cuanto a la carga de enfermedad y la saturación, pues, de los servicios hospitalarios a nivel del país. En cuanto a nivel departamental, se observa que antes de la primera dosis, antes del plan y después de aplicar la primera dosis, no hay, en algunos departamentos se muestran comportamientos variables, ¿cierto? Pero en general, después de aplicar la segunda dosis, hay una disminución bastante notable con respecto a estos otros dos grupos en todos los departamentos, inclusive Chocó, que parece tener problemas de subregistro en el Civigila. Nivel de edad, también observamos que después del 2019, que es la aplicación de la segunda dosis, hay una caída bastante significativa, más marcada en la infancia, que es bastante importante de resaltar. Eh, Acá tenemos las diferencias en cuanto a los grupos etarios y en general después de la segunda dosis las tasas de incidencia caen bastante comparado con antes del plan de vacunación y después de la primera dosis. Ahora seguimos con la discusión de los resultados. En la discusión de resultados, pues podemos decir que los resultados que hemos encontrado en cuanto a la vacunación contra hepatitis A y varicela, teniendo en cuenta pues que estamos haciendo un estudio de impacto, podemos decir que la introducción de la vacuna contra la hepatitis A y varicela ha tenido un impacto significativo en la reducción de la incidencia de esta enfermedad o de estas enfermedades en la población colombiana. En cuanto a la hepatitis A, ya existían algunos estudios anteriores como el de Andani y otros del año 2022, donde se realizó una revisión sistemática de literatura y encontró que la vacuna tiene pues un impacto positivo frente a la enfermedad, positivo a bajar la tendencia a la enfermedad,
Igualmente, Andani y otros en el año 2023 lo demostraron en otro artículo. Oviedo y otros en Cataluña en el año 2009 mostraron los beneficios que precisamente realizar la vacunación contra hepatitis A. De igual manera, en Colombia hay un estudio del año 2021 que se realizó en el departamento de Casanare con información de Civigila, realizado por Aranguren y Castañeda Porras, en la cual también se observa una disminución de la enfermedad de hepatitis A. Otro comentario interesante es el tema de varicela. En varicela también encontramos que la introducción de la vacunación pues, ha disminuido y ha tenido la problemática de varicela y un impacto significativo también en la incidencia. También lecturas como la de Chow y otros en el año 2022 demuestran que los impactos de la vacunación son positivos. Lo mismo Chi y otros en el año 2023, Gao, Yang, Ki, Li en el año 2022 y Rafferty y otros en el Canadá en el año 2021. La disminución observada en la tasa de incidencia es consistente con los hallazgos de otros estudios y refuerza pues, la evidencia de la efectividad de esta vacuna. También lo podemos encontrar frente a la hepatitis A en lecturas de Herzog, Van Heck y Van Dam en el año 2021. Y para varicela de Barrenecha Bastos en el año 2020, Silva y otros en Brasil en el año 2022. Y también existe un estudio que se realizó en Casanare por Gelbes y Bastidas en el año 2024 que demuestra también los beneficios que tiene el tema de la vacunación contra la varicela. Los grupos de mayor edad también se benefician. También se puede mostrar en el estudio que hay un efecto de protección de rebaño o colectivo. Ya lo había dicho en cuanto, por ejemplo, la hepatitis A, Stripia y otros en el año 2015. ¿Qué limitaciones tenemos en el estudio que estamos presentando? O los dos estudios de hepatitis A y de varicela. Primero, el subregistro de los casos en el departamento de Chocó, en la información prevacunal y posvacunal, implica que los datos para ese departamento pues están incompletos y pues toca mirar a ver cómo se puede fortalecer un poco el tema de la vigilancia epidemiológica en el departamento de Chocó. También, pues, como lo mostró el compañero Cristian, pues, hay un impacto de la pandemia en las dos vacunas por el COVID-19, donde se observa una disminución que nos hace un ruido de casos de hepatitis A y varicela. Entonces ahí tenemos también una limitación que debemos plantear. Adicionalmente, no hicimos, por ejemplo, temas de estudios económicos o de costos para poder determinar algunas cosas, porque pues el sistema colombiano se basa más en temas de procedimientos y de productos intermedios que de productos finales o diagnósticos, que nos lleva pues a plantear también ese aspecto como limitación para este tipo de estudio. Futuras investigaciones, pues el documento no incluye un análisis de espacio temporal que permita pues comparar la evolución de la incidencia en cada uno de los departamentos como tal. Se podría hacer, pero pues no lo vimos necesario con los resultados que obtuvimos inicialmente. Este tipo de análisis podría proporcionar información valiosa sobre la variabilidad geográfica de la enfermedad y la efectividad de la vacunación en diferentes departamentos o municipios. Indudablemente también hacia el futuro, si pudiéramos ajustar temas de productos intermedios y productos finales, pudiéramos determinar algún tipo de estudio de costos de carga en la enfermedad desde el punto de vista económico, que podrían ser interesantes también para el tema de las investigaciones que hemos propuesto en el tema de impacto de la vacuna de hepatitis A y varicela. Muchas gracias. Mis estimados doctores, muchísimas gracias por la charla tan interesante que nos han brindado. Nos dan una información muy valiosa y pues evidentemente según lo que ustedes nos muestran, lo que ha hecho el Ministerio en los últimos años en materia de vacunación de las dos enfermedades, pues ha dado unos resultados muy positivos. Quisiera hacerles una pregunta
Bueno, primero invitar a las personas, si tienen alguna pregunta, por favor nos levantan la mano y yo les doy paso. Efectivamente, tenemos al doctor José Alejandro Mojica. Doctor José Alejandro, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Son un par de, bueno, felicitaciones pues por los resultados y porque bueno, se está llegando a que se evidencie lo que está haciendo es adecuado y que es correcto, lo que se ha implementado. Dos comentarios y una pregunta. Con respecto a hepatitis A, yo lo había hablado con Cristian y le dije también al doctor Ariel que había que tener en cuenta que la incidencia cuando se empezó hepatitis A, la vacunación en el 2012, venía en descenso, pero no. Sabemos que las medidas del control lavado de manos, el saneamiento ambiental, las mejoras en las condiciones de vida, eso mejora la incidencia de hepatitis A. Sin embargo, es importante dejarlo anotado que en Colombia se había empezado en el 2008 Bogotá, y hay que mencionarlo. Y cuando se empezó en Bogotá, la incidencia en el país era por encima de 40 casos por 100.000. En el 2008, empezó en brote, 2007, 2008 se empezó en Bogotá y dramáticamente disminuyó la incidencia. Sin embargo, seguía por encima de 20 casos por 100.000 cuando en el 2012 se tomó la determinación de iniciarlo en todo el país. Entonces, esa incidencia que ya venía más alta disminuyó Bogotá, el tercio de la población y los casos los daba Bogotá, se disminuyó dramáticamente y siguió disminuyendo cuando en el 2012 se implementó la vacunación. Entonces, eso, no sé, importante hacer no sé si ustedes lo consideran muy respetuosamente, creo que lo habíamos mencionado ya y creo que lo había notado en algunas sugerencias que le hice al doctor Ariel y algunos comentarios, pero pues buenísimo, si no queda en el documento, por lo menos tenerlo en cuenta. Y el otro comentario era con respecto a lo que en el 2019, y sí vi que lo mostró muy bien Cristian, donde se pensaba que era por migración, donde en el 2019, después de tener 2 casos por 100.000, donde sabemos que más de 20 casos es implementación universal y ya 2 era muy bien, de 20 bajó a 2, teníamos otra vez un repunte a casi 7 por 100.000 en incidencia en el país. Y eso era multifactorial, que básicamente se estaba pensando que era que la migración, que casi todos entraban por Cúcuta, pero fue por todos los caminantes, pero en todo el país, y básicamente fue multifactorial. Y eso quedó pues muy claro con lo que explicó Cristian. Y el otro comentario, que es con respecto a varicela, Cristian menciona que en el 2019 la segunda dosis se vio más impacto con la segunda dosis. Eso no lo podemos decir del todo porque si bien la incidencia era muy alta en el 2015, 800, 900 casos por 100.000, cuando se empezó, 2014 se tomó la determinación y el 2015 se empezó la vacunación, en el 2019 se colocó la segunda y en el mundo se ha visto que, claro, con la segunda dosis dramáticamente disminuye la incidencia y la eficacia se aumenta más, protección individual por encima del 98% con la segunda dosis. Sin embargo, ahí hay un sesgo, porque en el 2019 dramáticamente disminuyen, pero en el 2019, en el 2020 vino la pandemia. Y los casos de varicela, como de hepatitis, de todas las enfermedades prevenibles por vacunación, disminuyeron dramáticamente. Por un lado, por el lavado de manos, pero por otro lado, porque los niños estaban encerrados. Entonces, claro, sí podemos decir que disminuyó y se ve más con la segunda dosis, pero hay un sesgo por la pandemia y eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo alguna anotación porque llegaba por esto y el último comentario es que cuándo lo van a publicar, porque es muy interesante. Cada vez que nos preguntan, queremos mostrarlo de Colombia, toman lo del instituto, pero no hay ningún estudio así serio como este que se está haciendo. No es que el del instituto no sea serio, sino que el instituto son las publicaciones que se hacen y este estudio que se hace con toda la metodología nos demuestra que las acciones que se toman son muy importantes para nuestro país. ¿Y cuándo se va a publicar y dónde lo van a publicar? Entonces, esa es la pregunta y los comentarios con respecto a hepatitis A y varicela, a ver si humildemente lo tienen en cuenta.
Gracias, doctor José Alejandro. Ya alguien del equipo va a hacer unas aclaraciones al respecto. Luis o Ariel. Sí, señor. No, estamos de acuerdo con el doctor Mojica. Eh, Podemos decir que sí hay un sesgo, creo que se mencionó también en la presentación de COVID-19. Ese sesgo es, pues hay que tenerlo en cuenta porque pues lo que menciona el doctor Mojica tiene toda la razón. Pero sí lo hemos tenido, lo tenemos en el foco. Lo mismo el tema de hepatitis A, eh, digamos que está incorporado dentro del estudio. ¿Sí? Entonces, cualquier otro ajuste, como es un estudio que pues, todavía no se ha entregado para publicarlo, cualquier ajuste se puede hacer sin ningún inconveniente. Gracias. Mauricio. Vale, muchas gracias. Y complementando un poco para el doctor José Alejandro o para todos en general, por supuesto, todos nuestros estudios, evaluaciones, investigaciones son publicadas en el micrositio que tenemos en el Ministerio de Salud y Protección Social para tal efecto. Adicional a eso, esta charla, así como todas las anteriores, están publicadas ahí para consultas posteriores. En unos días tendremos el video y los documentos relacionados con esta charla, porque ya hay varias personas que nos preguntan siempre en las sesiones que si podemos compartir las publicaciones. La respuesta es por supuesto que sí, pero además tenemos el video de cada sesión y un resumen y las presentaciones publicadas en el micrositio, que en el chat ya está compartido el link. Me surge una pregunta, doctor Ariel. Si bien es cierto, pues si la evidencia sí lo demuestra que hay una reducción en la incidencia, ¿tenemos datos de qué grupos de edad o población ha mostrado una mayor reducción en la incidencia de hepatitis A o varicela después de la vacunación? Sí, señor. Sí hay datos. Digamos que en los estudios que se han presentado acá, precisamente, Cristian mostró unas gráficas en la cual se observa cómo por grupo etario en el tema de hepatitis A y también en el tema de varicela, se observa cómo ha disminuido en cada uno de los grupos, especialmente las personas que han sido vacunadas, pero también se observa un efecto rebaño o colectivo en el cual por haber vacunado los niños mm, tiene pues una protección también eh, en las diferentes grupos de edad, ¿sí? Entonces, digamos que la caída se observa tanto en los grupos etarios de menos de un año, de 1 a 4, de 5 a 9, y también se observa incluso caídas grandes en mayores de 60 años, precisamente por ese efecto rebaño colectivo que se da por el tema de la vacunación para hepatitis A y también para varicela. Gracias, Ariel. ¿El doctor José Alejandro tenía de nuevo la manito levantada? Sí, que en adición con como lo que el doctor Ariel estaba mencionando, las vacunas de las más agradecidas y en el mundo se han demostrado que han impactado con intervenciones colectivas y han impactado en salud pública, están las de hepatitis A. En Israel, cuando empezaron ellos en el 2001, empezaron a ver que vacunando los niños de una edad de un año, todas las edades se vieron beneficiadas. Lo vieron en Estados Unidos, los estudios de Fiore, de Wentle. Y luego en la región lo mostró Argentina, lo mostró Panamá, y en Colombia pues no es la excepción. La otra cosa que es importante mencionar es que, y es importante también recalcar, y eso me había olvidado, es que nosotros tenemos una sola dosis de vacuna. Nosotros tomamos el modelo argentino, que el modelo argentino lo iniciaron en el año 2004, con una sola dosis impactaron sobre todo la falla hepática fulminante, que era el 60% de los casos producidos por hepatitis A. Entonces, cuando ellos empezaron en 2004, en Colombia se hicieron los estudios y en el 2008, 2010 que empezaron en Bogotá, que fue la introducción, y luego en el 2012 se corrió en el país, se miró que, y eso creo que lo mencionó la doctora Carolina, cuando se hace y se mira el costo-beneficio, se hace una sola dosis. Sin embargo, en la región tenemos una sola dosis en Colombia y en Argentina, porque Panamá tiene 2 dosis, Uruguay tiene 2 dosis,
en México lo tienen en brote y lo tienen en 2 dosis. Y entonces en Estados Unidos son 2 dosis, en Canadá y en la mayoría, incluyendo Cataluña, son 2 dosis. Entonces nosotros tenemos dosis única y es importante también notarlo en las conclusiones, no sé si a ustedes les parece pertinente, es que en Colombia, a pesar de que con una sola dosis, no estamos en contra que a nivel privado se pongan la segunda, pero con una dosis hemos mostrado estos impactos. Y de hecho algunos estudios que han corrido a lo largo de los años, sobre todo en Argentina, hay un par de estudios, que uno de ellos, el doctor Eduardo López de Argentina, hizo el seguimiento de estos niños vacunados con una sola dosis por 10 años. Entonces es importante notar que hicieron seguimiento y tenían la tendencia igual de continuar con títulos de anticuerpos, que nosotros también tenemos una sola dosis y es lo que estamos manejando. Sin embargo, Argentina tiene algo adicional que nosotros no lo tenemos y eso se puede colocar en recomendaciones y siempre lo he dicho en el instituto. Ellos hacen estudio de ambiental y hacen estudio de aguas y miran que los casos de hepatitis que han tenido, porque con una sola dosis casi siempre han sido 2 las recomendadas, no han tenido alteración de genética del virus, que en Estados Unidos sí han visto algunos cambios y eso que tienen 2 dosis. Entonces, eso en recomendaciones se puede colocar, que en Colombia con una sola dosis nos ha ido muy bien, pero también no hay que desestimar que las condiciones, los otros grupos que estamos viendo ahora, que son los que están haciendo enfermedad, y ese es el otro comentario, están apareciendo. Los brotes que tenemos en este momento, que lo alcanzó a mencionar Cristian, lo estamos teniendo en Medellín, en Cali, aquí en el altiplano, es en otros grupos y relacionados con otro tipo de transmisión, no solamente la higiene, el lavado de manos, sino sexual y la manipulación de alimentos. Entonces, son cosas que para darle actualidad y darle el contexto a lo que está pasando en este momento, hay que agregárselo, sugiero muy respetuosamente, que se quedaría muy acorde. Y el otro era que me refería al micrositio del ministerio, pero buenísimo si también se pudiera llevar una revista indexada, que eso hace parte, pues que con ese estudio da todo para estar en cualquier revista y la aceptan sin ninguna duda. No sé qué opinan ustedes. Sí, doctor Mojica. Digamos que no lo mencionamos en la presentación, pero en el documento sí está incorporado lo que acabas de mencionar. Digamos que tenemos claro que hay algunos países que manejan 2 dosis y otros que manejan una monodosis. Digamos que no lo mencionamos aquí en la presentación, pero sí está incorporado en el documento el tema que acabas de mencionar. Y gracias pues también por recordarlo. Muchas gracias. Y de varicela igual. En varicela son 2 dosis, que Sí, sí, sí. en la región únicamente tiene una sola dosis, es Costa Rica. De resto, todos tenemos 2 dosis. Y entonces, Sí, no, cuando 2 dosis se ve el impacto, es mucho más que con una sola, que eso también anotarlo, por favor. sí, no, de acuerdo. De varicela, pues en hepatitis una sola dosis, en varicela son 2 dosis. Y pues lo que mostramos en el estudio es el impacto precisamente con eh, los resultados con varicela con 2 dosis y pues en hepatitis con una dosis. Ok. Ahora, en varicela, pues lo que encontramos en la literatura también es que mm, pues no es conveniente una sola dosis, sino lo conveniente son 2 dosis. Muchas gracias, doctores José Alejandro y Ariel. Una pregunta que me surge es, ¿tenemos algún dato de cómo ha afectado la vacunación contra la hepatitis A y la varicela en la carga económica de las enfermedades en el sistema de salud colombiano? Digamos que nosotros no hicimos cálculos de costos. Digamos que a partir de los resultados que se mostraron podemos hacer algún tipo de inferencia en el sentido en que pues al bajar las tasas de incidencia hay un ahorro en costos económicos hospitalarios. Indudablemente pues hay una carga, hay un costo económico que se está asumiendo por parte del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud en cuanto a la vacunación, pero se observa pues que vale la pena hacer ese esfuerzo económico porque en ese esfuerzo económico
pues se está disminuyendo se está disminuyendo las patologías hospitalarias en cuanto a hepatitis A y varicela. Ahora, el otro tema es, como lo mencionamos, es que, digamos, nosotros, nuestro sistema de información está basado en códigos únicos de procedimientos en salud, en CUPS. Entonces, poder determinar adecuadamente la carga de costo económico hospitalario tendría que ser a partir de la enfermedad y no tanto a partir del procedimiento. Eso nos lleva a una serie de dificultades para poder hacer los cálculos, por eso fue que decidimos no hacer cálculos económicos, pero podíamos inferir que sí hay una disminución de la carga económica de la enfermedad y de la mortalidad indudablemente en, de la vacunación, pues se disminuye este tipo de carga. Sí, doctor José Alejandro, te escuchamos. Qué pena sí, mire, los estudios que hicieron en Uruguay y en Estados Unidos los basaron sobre todo en varicela, ya, que son lo basaron en hospitalización y muerte, como está diciendo el doctor Ariel. Entonces, cuando ellos miran hospitalización y muerte y luego lo traspolan a la parte económica, y eso se ve el impacto. En Colombia se disminuye la incidencia, sin embargo, no tenemos esa cantidad. Yo siempre lo pregunto en el instituto ya infieren algo de muertes y casos antes de vacunación de varicela, siempre los COE lo pregunto. Y entonces, en hospitalización no tenemos todos esos datos como tal, pero la carga como tal se vio. Si hubiéramos medido antes y ahora midiéramos, se viera dramáticamente porque muchos de los casos que hospitalizaban y se morían niños sanos. Pues hoy en día no pasa eso y eso se ve reflejado pues la incidencia disminuida y que los casos que hay todavía ha disminuido de más de 980 casos, eso es muy importante. Sin embargo, la idea es continuar vacunando. Y el otro comentario está en que hay una publicación de varicela, lo hizo uno de los laboratorios productores de la vacuna, eso lo publicó el año pasado, y es muy interesante porque mira la incidencia y hace la proyección de cómo sería sin la vacunación, de cómo sería la tendencia económica y de casos sin la vacunación. Y ahí le ponen algunos datos económicos y no es mucho de pronto, yo sé que ya se terminó el trabajo y no termina el tiempo para mencionar esto, pero el doctor Ariel lo menciona. Si nosotros hacemos una proyección y hacemos de cómo sería la tendencia sin la vacunación, se ve no solamente el número de casos y se ve también lo de costos que se ven reflejados en hospitalización y muerte, sobre todo en niños sanos, que es donde se ve varicela. E igual pasa con hepatitis A. Entonces, hepatitis A, los estudios que han hecho de costos son proyecciones igual que cómo sería lo hizo Argentina, sin la vacunación y con la vacunación. Y de todas maneras, pues yo creo que es un anexo o un adendo a esto que se hizo, que es muy bueno, excelente. Creo que no hay nada publicado en Colombia con esto y esto creo que hay que publicarlo y hay que tenerlo en cuenta. Cuando miran todos los estudios miren desde cuántos años tenemos en los programas y no hay nada publicado, y creo que es el momento buenísimo. Si no sé cómo se hace, doctor Mauricio, doctor Ariel, para que se escalara y que quedara no solamente en el micrositio, sino que quedara en revistas indexadas, que ustedes lo publicaran. Eso le da un realce al país y una forma de mostrar lo que se está haciendo. Muchas gracias. Gracias, doctor José Alejandro. Bueno, les doy una invitación como a todos, como a darnos una última reflexión acerca del tema, mis estimados doctores expositores, y tal vez como enfocada un poco a qué desafíos podríamos tener en la implementación de la vacunación contra hepatitis A y varicela en diferentes contextos, sobre todo y tomando en cuenta las dificultades que sabemos existen en nuestro país en materia climática, en materia de acceso a los diferentes municipios y regiones del país. ¿Qué creen ustedes que pueden ser esos grandes desafíos para disminuir aún más la incidencia de estas enfermedades? Pues nosotros creemos que desafíos puede haber, por ejemplo, en el tema de los brotes, como el Instituto Nacional de Salud tiene
si vigila los reportes que se vayan haciendo adecuados, pueden determinar en qué momento se dan brotes, como el que se dio en Risaralda con el tema de hepatitis A, o el que se ha venido dando también, en especial el que se dio con hepatitis A en Risaralda. Entonces creemos que todo el tema de vigilancia epidemiológica es clave precisamente para pues, lograr en esos sitios donde se presentan brotes proteger a la población para que disminuya la morbilidad y la mortalidad. Creemos también que desafíos es, por ejemplo, el tema de mejorar los registros de la información. Bien lo dijo Carolina, que es posible que por cada persona que tenga en un momento hepatitis A, pueden haber otras personas que estén con hepatitis. Entonces eso implica, por ejemplo, pues acciones que pueden ir dirigidas a medir el EM, que es la que se mide precisamente para en esos momentos para determinar si esa persona tiene hepatitis A o no tiene hepatitis A. Digamos que esos pueden ser los desafíos así grosso modo que podrían ser interesantes tener en cuenta para el tema de la vacunación, no solamente para hepatitis A, sino varicela, sino para otros tipos de, incluso de vacunas que se vienen usando o se vienen utilizando dentro del plan ampliado de inmunizaciones. Gracias, doctor Ariel. Le quiero dar paso a la doctora Sandra Manrique, ella es la directora de promoción y prevención del ministerio. Doctora Sandra, si me escuchas y puedes levantar la manito para saber cuál es el usuario para permitirle micrófono y cámara. No sé si ahí ya me ven, Mauricio. Sí, señora. Muchas gracias por tu presencia. Bienvenida. No, muchas gracias a ustedes. He estado acá muy atenta escuchando los resultados y también las inquietudes que se plantean frente a los retos. Más que mi intervención, es también de salud, es extender un saludo también del señor viceministro. Pues poder mencionar que, como todos sabemos, para el país es de gran interés poder hacer la actualización y nuevas incorporaciones de biológicos al esquema de vacunación, teniendo en cuenta la importancia que tiene para el país, pero también, como sabemos, para los niños, niñas principalmente, pero para la población en general, la protección a través de la vacunación. Entonces creemos que el poder estar pensando siempre en qué comportamiento están teniendo los diferentes biológicos, qué usos, qué actualizaciones podemos hacer frente al esquema es muy importante para el país, pero también para el Ministerio de Salud, pues, la Dirección de Promoción y Prevención, que es donde está el programa ampliado de inmunización. Y yo también, de manera personal, quiero agradecer el que ustedes me puedan hacer parte de estos escenarios, que me inviten, porque para mí es relevante estar participando en estos espacios. Entonces, a todos ustedes y al equipo de la dirección que han estado de manera permanente, por supuesto, a la Oficina de Calidad, de Planeación del Ministerio de Salud, muchas gracias, porque estos son los esfuerzos que creo que todos debemos sumar para mejorar las condiciones de salud de nuestra población. Gracias, Mauricio. Bueno, muchas gracias, doctora Sandra, a todos los presentes. Si no tenemos como más preguntas de parte de nuestros asistentes, no me queda más que agradecer a todos por su presencia. Esta es nuestra última sesión de diálogos en salud del año 2024. Para todos los que han de pronto asistido a todas las sesiones del año, pues mil gracias por su presencia. Espero que todas estos talleres que hemos hecho o estas capacitaciones en el marco de diálogos en salud hayan sido de su agrado. Por supuesto, continuaremos con este espacio el próximo año a partir del mes de febrero. Serán ustedes obviamente invitados con anterioridad y si
Y les agradeceríamos porque ya nos ha pasado a veces personas que cambian de pronto su empleo, cambian el correo electrónico, si nos lo hacen saber para nosotros poderles hacer llegar las invitaciones en su momento. Agradezco especialmente al equipo investigador del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública y al Grupo PAI del Ministerio por esta charla en particular. Asimismo, a la doctora Sandra Manrique, directora de Promoción y Prevención, a la doctora Carmen Elisa, que es la coordinadora del Grupo PAI, a la doctora Nubia Bautista, que es la subdirectora del Grupo de Enfermedades Transmisibles. Y asimismo extiendo un saludo por parte de la doctora Jenny Pilar Torres Castro, que es la jefe de la Oficina Asesora de Planeación, y a nombre de ella, de los señores viceministros y del ministro y del mío propio, agradecerles a todos por el espacio, no solo, como dije anteriormente, no solo este, sino los anteriores. Entonces, les deseo una excelente tarde y un feliz almuerzo y nos veremos el próximo año en nuevas sesiones de Diálogos en Salud. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta pronto.